Oremos. Amantísimo Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Amén. Señor, por la oportunidad que nos das de esta hora conectarnos para escuchar palabra y palabra de vida, Dios. Dele al Amén. pastor su Santo Espíritu para que pueda darnos a nosotros pan, Señor, que alimente nuestro espíritu. Bendíganos grandemente a cada una de nuestras situaciones. Por Jesús se lo pedimos. Amén. 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 Gracias, hermana Jacqueline. Bendición, una noche a cada uno de ustedes. Javier, ayudea. Sí, acá estoy. Ok, vamos hoy a estudiar en el libro de Lucas. Vamos a seguir la secuencia del estudio, el libro de Lucas, capítulo 9, verso del 10 al 17. We're reading from the book of Luke, chapter 9, verses 10 to 17. Le damos las gracias a nuestra hermana Jacqueline por la oración. Que Dios la siga bendiciendo. Así que antes de leer, vamos a orar. Oramos. Let's pray. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este momento, Señor, estamos ante tu presencia para pedirte que al leer tu palabra, por favor, Señor, nos cubra bajo tu manto, inteligencia y sabiduría para poder comprender y entender tu bella y hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a buscar en nuestra Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 9. Lucas chapter 9, Verso 10 en adelante. from verse 10 to 17 or onward. Ok, ¿me escucha bien, Javier? Yo lo escucho bien, ¿y tú? Sí, muy bien. Okay. Ok, dice la palabra de Dios. Cuando los apóstoles volvieron, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos, se retiró aparte a una ciudad llamada Besaida. And the apostles, when they were returned, told him all they had done, and he took them and went aside privately into a desert place belonging to the city called Bethsaida. Cuando la gente lo supo, lo siguieron, y él los recibió, les habló del reino de Dios y sanó a los que necesitaban curación. And the people, when they knew it, followed him. And he received them and spake unto them of the kingdom of God, and healed them that had need of healing. El día empezaba a declinar y llegando los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y busquen comida. Aquí estamos en un lugar solitario. And when the day began to wear away, then came the 12 and said unto him, Send the multitude away, that they may go into the towns and country round about, and lodge and get victuals. For we are here in a desert place. Pero él les dijo, dale vosotros de comer. Dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos a comprar alimento para toda esta multitud. But he said unto them, Give ye them to eat. And they said, We have no more but 5 loaves and 2 fishes, except we should go and buy meat for all this people. Eran como 5,000 hombres, entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en grupo de 50. And they were about 5,000 men, and he said to his disciples, Make them sit down by 50s in a company. Verso 15, así lo hicieron y todos se sentaron. And they did so and made them all sit down. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo y los bendijo. Después partía y daba a sus discípulos para que sirvieran a la gente. And then he took the 5 loaves and the 2 fishes, and looking up to heaven, he blessed them and brake and gave to disciples to set before the multitude. Verso 17, y comieron todos, se saciaron y juntaron los que sobró, 12 setas de pedazos. And they did eat and were all filled, and there were taken up of fragments that remained to them 12 baskets. Oremos una vez más. Let us pray.
Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Una vez más, oh Dios, estamos ante tu presencia para pedirte que la palabra que hemos leído en diferentes lugares, pero conectado en el Espíritu a través de Zoom, queremos, Señor, que nos cubra bajo tu manto, inteligencia y sabiduría para poder comprender y entender tu bella y hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, dice la palabra de Dios en el verso 10, dice, verso 10, Lucas capítulo 9, verso 10, estamos leyendo, dice, cuando los apóstoles volvieron, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Cuando analizamos el verso 10, vemos que el verso 10 se une, hay como que una conexión entre el verso 10 y el verso 6. O sea, cuando estudiamos esta historia, tenemos que empezar con el verso 6 y entonces unirlo al verso 10 y ahí sabemos qué fue lo que en realidad pasó y sucedió. So as we read verse 10, and the apostles, when they were returned, told him all they had done, and he took them and went aside privately into a desert place belonging to the city called Bethsaida. We connect that to verse 6. And as we read these, we see there's a pattern here that we need to remember as we read. Vamos a leer rápidamente el verso 6 para conectarnos con el verso 10 y hacer esa conexión, ese link. Dice, y saliendo, recorrieron las aldeas, anunciaron el evangelio y sanaron por todas partes. And in verse 6 it says, and they departed and went through the towns, preaching the gospel and healing everywhere. Así que ellos hicieron dos cosas, anunciaron el evangelio y sanaron por todas partes. Esas son las dos cosas que hicieron. Entonces, cuando vemos el verso 10, dice, cuando los apóstoles volvieron, le contaron todo lo que habían hecho. ¿Qué habían hecho? Dos cosas, que anunciaron el evangelio de Dios y sanaron por toda parte. Entonces, ahí cuando ellos le cuentan esas cosas que Jesús hizo, entonces Jesús lo tomó, dice la palabra, lo tomándolo, se retiró aparte a una ciudad. O sea, Jesús toma a los discípulos. Estamos siguiendo la historia de Lucas, porque la historia que narra Mateo es un poco diferente a esta historia. Así que mi enfoque aquí es Lucas, no Mateo, no Marcos y no Juan. Entonces tenemos que seguir la línea del apóstol aquí de Lucas. So what they were doing, as it says in verse 6, is they were going through towns, preaching the gospel and healing everywhere. So in verse 10, it says, they told him all they had done. What were they doing? They were preaching the gospel and healing everywhere. So we're not going to compare this to what is written in Matthew, not even John or Mark, because this is specific. Muy bien, thank you, Javier. Así que dos cosas que ellos hicieron, que fue el predicar el evangelio y sanar por toda parte. Nosotros tenemos esa misión también, la misión de predicar el evangelio por toda parte, ¿verdad? Ya presenté por qué nosotros nos sanamos como ellos sanaron, ya lo expliqué, no quiero volver a tocar esa parte para seguir hacia adelante. So what they were doing, which was preaching and healing, we can do the preaching, but I won't repeat why we're not doing the healing. I talked about that before. Así que Jesús lo toma aparte, deja la multitud, deja la persona que lo buscaban, se monta, Lucas nos dice que se monta en una barca, pero da a entender que se monta en la barca para ir a Betsaida y se va a un lugar aparte, solitario. Entonces, lo interesante es que lo que ocurre en el verso 11, dice en el verso 11, cuando la gente lo supo, lo siguieron. Me encanta esta parte. And so we understand that what Jesus did is after this was done, he went on to a boat and he moved away towards Bethsaida. And in verse 11, it says, and the people, when they knew it, followed him. This is the beautiful part. Lucas no dice qué fue lo que ellos escucharon. Dice la gente, dice el versículo 11. Me gustaría que usted allí en su casa lea con muchos cuidado y con calma. Y si tiene una hoja y una libreta para anotar, anote. Miren cómo dice. Cuando la gente lo supo.
Lucas no dice qué fue lo que la gente lo supo. Lo que da a entender es que ellos supieron que Jesús se fue a una barca a un lugar solitario. Pero cuando leemos el libro de Mateo, nos damos cuenta qué fue lo que sucedió y qué fue lo que la gente no dejó a Jesús sola, sino que la gente tenía hambre y sed de Cristo Jesús. And as we read this, we see that people were interested in Jesus to the point where they had a hunger for him and for what he had to say. Así que cuando la gente lo supo, a lo que hace es que aquí que apoya a Jesús, cuando la gente lo supo, lo que hace aquí ahora que quiere estar cerca de Jesús, cuando la gente lo supo, vamos a seguir la misma filosofía del pensamiento de Lucas. Gente supo que si los discípulos hicieron milagro, que si los discípulos predicaron el evangelio, si los discípulos los hicieron, pues maestro, porque el maestro fue el que le dio el poder, no olviden la frase, Jesús le dio poder y autoridad, y si ellos lo hicieron, imagínense qué podía haber hecho el maestro. So the people, when they thought about this, they knew that the apostles, who were the students of the teacher, if they were able to heal and do wonders, then imagine what the teacher of these people could do. So that this is their mentality. Si nosotros con una naturaleza pecaminosa podemos amar, podemos perdonar, podemos ayudar, podemos tener un sentimiento y un espíritu lindo y puro, imagínese Jesús. So we who are sinners, we can still love and we can have a beautiful spirit, but imagine Jesus. Así que el amor de Jesús es un amor supremo, un amor que todo lo soporta, un amor que todo lo espera. Es ese amor que Jesús quiere que nosotros tengamos. El perdón de Jesús es como vimos el sábado en la iglesia de la historia del hijo pródigo, cuando el padre pues perdonó a su hijo y lo perdonó y no le importó lo que hizo. Ese amor y ese perdón que refleja a Cristo Jesús. So Jesus' love is more far-reaching than what we are used to. If you can imagine the prodigal son, the father, when he received his son back, that's how you can describe it in a way. So it's much more attractive. Y dice la otra palabra que sigue es lo siguieron. Aquí a ellos no le importó que Jesús lo dejara. A ellos no le importó que Jesús se montara en una barca y se fuera a un lugar solitario con sus apóstoles. No, a ellos no le importó eso. A ellos le importaba era llegar donde estaba Jesús. A ellos le importaba era llevar a sus enfermos a los pies de Jesús para que Jesús les sanara. Aquí vemos la prioridad que ellos le dieron a Jesús. So the priority that they gave Jesus, it wasn't to be where he was because of that. It was more so that they can take their sick and their people that needed healing. Cuando Jesús se montó en la barca, ellos no sabían hacia dónde Jesús iba, pero ellos lo siguieron, no importa a dónde Jesús iba. La historia narra que ellos no le siguieron en la barca, ellos le siguieron a pie, porque una multitud, imagínense una multitud tanta que eran más de 5,000 hombres, no había barca suficiente para navegar o llevar o transportar a 5,000 personas a la misma vez, no había forma, así que la gente le siguió a pie y Jesús iba en la barca y ellos seguían la barca, no importa a dónde iba, el plan de ellos era seguir a Cristo Jesús. So as Jesus was on the boat, they could only follow him on foot, and on land there was 5,000 men. There was not a craft available that could carry that much people, and so they stayed put over there, all of them in the same place, as close to Jesus as possible. Y es nuestro deber como cristianos seguir a Cristo Jesús, no importa lo que pase en la trayectoria. Jesús dijo, toma tu cruz y ven en pos de mí. Es nuestro deber en el medio del caos, del conflicto, de la enfermedad, del problema, seguir a Cristo Jesús. So it's our duty to follow Christ. It's our duty to carry our cross, or help him as well carry his cross. La Biblia dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, qué cosa más bella, porque tú estarás conmigo. And though I walk in the valley of the shadow of death,
I will fear no evil because you are with me. Si Jesús ha de permitir que nosotros pasemos por ese valle de sombra y de muerte, no vamos a tener temor alguno, porque Jesús está con nosotros y es nuestro deber seguir a Cristo Jesús, no importa lo que pase. And Jesus is with us, so it is our duty to follow through in this valley of the shadow of death. ¿Usted cree que estas personas, esta multitud que estaba siguiendo a Jesús, siguió a Jesús condicionalmente? No, la respuesta es no. Do you think that these people that were following Jesus, the great crowds, they were conditional? The answer is no. Nosotros tampoco debemos seguir a Jesús condicionalmente. Nuestro seguimiento a Jesús es incondicionalmente porque le seguimos a Jesús por fe. La fe es el motor que nos impulsa a seguir a Jesús, no importa lo que pase en la trayectoria hacia la Canaán celestial. So when we follow Jesus, it should not be conditional. It should be for the right reasons to be able to go to the kingdom of heaven. Amén. Así que, queridos hermanos y hermanas, el deseo del Espíritu Santo es que nosotros sigamos a Jesús incondicionalmente, que nosotros estemos enamorados, que nosotros sigamos la gracia de Cristo, el amor de Cristo en todo momento. Pasarán cosas difíciles, cosas que uno no quisiera que pasaran en nuestro alrededor, en nuestra familia, en la sociedad. Y usted sabe el caos que estamos viviendo mundialmente, pero nuestra misión es una sola, seguir a Cristo Jesús. Things may go on around us. There is chaos about us, but our mission is only one, and is to follow Christ Jesus. Amén. Así que si nosotros seguimos a Jesús incondicionalmente, vamos a recibir bendiciones. Cuando nosotros seguimos a Jesús condicionalmente, nos vamos a fortalecer en el espíritu. Pero cuando un cristiano sigue a Jesús condicionalmente, por cualquier cosa, se va a irritar, se va a molestar y se va a ir de la iglesia. Y quizá no se vaya de la iglesia, pero su fe va a flaquear. Por cualquier cosa va a poner cosas, pero y excusa. Pero cuando nuestra razón de ser, como en el cristianismo, es incondicionalmente, las cosas que nos ocurren a nuestro alrededor van a ser de bendiciones, porque esas cosas no van a para hacia adelante. So as we follow Christ unconditionally, then our soul is with him, and we will be receiving the rewards that come with it. But if you follow Christ conditionally, then you may fall off, you may backslide, and maybe you'll be coming to church, but you won't be all there. ¿Usted cree que en esta multitud habían personas que estaban cargando paralíticos? ¿Usted cree que en esta multitud no habían personas que estaban guiando ciegos? ¿Usted cree que en esta multitud no habían personas que estaban guiando a personas en condiciones que ellos tenían que ayudarle, que ellos tenían que cargarle? Do you not believe that there were people here carrying people that had infirmities, that there were people that made a long trip to get there with their illnesses, that they had difficulty getting there? Imagínese a este padre llevando a su hijo paralítico. Imagínese usted a este esposo llevando a su esposa con una condición que no podía caminar. Imagínese usted a esta esposa llevando a su esposo ciego para llevarlo a Jesús. Porque la Biblia dice que entre la multitud habían personas que tenían condiciones, y esas condiciones no las describe específicamente cuáles, pero sí sabemos que eran condiciones físicas. Y esas personas que tienen esas condiciones físicas se les hacía difícil llegar a Jesús, o sea, caminar y seguir a Jesús, pero en ningún momento se desanimaron. Dios, aleluya. Amén. And there were people there carrying others that were unable to walk. There were husbands carrying wives that had conditions. There were people carrying paralyzed children. They made their way there. They pushed and they got there. Si hubiese sido hoy, ¿cuántos carritos de personas inválidas, verdad? Hoy es una chulería. Te lo ponen en ese carrito y es empujar que va. Pero antes no había carrito y no había excusa. Antes no había carrito y no había tanto pero. Antes no había carrito para llevar a una persona y él lo cargado a hombro, a caballito.
a caballito y seguir hacia adelante en el nombre del Señor, porque era la misión era una sola, llegar a donde Jesús llegara. ¿Dónde Jesús iba a ir? No sabemos. ¿Dónde Jesús va a parar? No sabemos. Así que si yo tengo a mi hijo cargado en el hombro de caballito, lo voy a llevar, pase lo que pase. Si tengo a mi esposa, la voy a llevar a hombro. Y si tengo que hacer una pausa, hago una pausa, pero voy a seguir hacia adelante, porque mi meta es llevar a mi hijo, a mi esposa, a mi amigo, a mi vecino, a los pies de Jesús que necesita, porque habían personas que podían caminar, habían personas que podían ver, habían personas que no tenían condiciones. Esas personas eran las que ayudaban a otras personas que tenían condiciones, y así pasa en nuestro medio ambiente, así pasa en el cristianismo. Hay personas que necesitan de otra persona, de una oración, que necesitan de otra persona de ánimo y de apoyo, para que es que nos ayuda a nosotros a llegar a los pies de Jesús, a llegar al cielo. And there were people in those days that they don't have the comforts that we have today. Like, they didn't have wheelchairs, they didn't have carts. They had to carry them on their back. They had to put them on an animal if they had one. This is not at all comparable, but they made it in those days. And if you had to choose, then you would do it as well, because that's your only option. Amén. Gloria a Dios, qué bendición, ¿verdad? ¿Y usted cree que en esa trayectoria de esas personas estaban murmurando, diciendo, como él se va en la barca y nosotros caminando, ¿por qué no coge la ciudad más cercana? Mira qué lenta va la barca, ponle motor a eso y dale rápido a eso para que lleguemos rápido. No había en la trayectoria, no había el proceso de la murmuración, en la trayectoria no había el proceso de rechazo, en la trayectoria no había el proceso de hacer un juicio negativo, porque cuando el Espíritu Santo guía a un hijo de Dios, guía a una multitud a los pies de Jesús, esa multitud no va a dar lugar a hacer comentarios, no va a dar lugar a pensamiento negativo, al contrario, yo quiero imaginarme que esa multitud iba cantando y alabando el nombre de Jehová. And in those crowds, there weren't room for people to murmur or to be upset, because they didn't care if they had to do it that way. This is how it is, and it should be in our own days as well. Amén. Así que lo seguían con ánimo, le seguían con un espíritu de unidad, de apoyo. Había alguien que le tenía que decirle a la multitud, sigamos, que vamos a llegar. Él abarcó y llegó a la orilla, y nosotros tenemos que dar la vuelta, pero vamos a llegar también. Cojamos ánimo, vamos a fortalecernos, no se rindan. Aquellos que pueden ayudar a otros, por favor, ayuden a otros. Y esa actitud ayudó a que la multitud llegara a donde estaba Jesús. And there were so many people doing different things to get there first, to get there no matter what. You have to have strength and you have to have hope, but you have to persevere, but you have to do it in order to get the healing. Amén. Así que por favor, tome usted también ese espíritu y ayude a otro a llegar a los pies de Jesús. Anime a otro a llegar a los pies de Jesús. Anime a la persona al arrepentimiento, anime a la persona en el espíritu. Tenemos que unirnos en el espíritu de pensamiento positivo, de pensamiento de que necesitamos en realidad ayudar a la multitud. Vamos a imaginarnos que la multitud es nuestra iglesia adventista de Caparra, de Roosevelt y de Pérez Ingles, que es la multitud que Dios me ha puesto a dirigir, esas 3 iglesias, y nosotros tenemos que motivar a esas 3 iglesias. Mi debe motivar a esas 3 iglesias para que en el espíritu poder llegar a los pies de Cristo Jesús. So the way that this example gives us to motivate others to come to Jesus. Think of it as that the people of the church today are those multitudes, that they are the ones that are infirm, that they need help. So motivate them, motivate yourself, get to Jesus. Qué más lindo aferrarse a la motivación espiritual, a la motivación positiva, o empezar a aferrarse al rechazo, a la crítica, a la murmuración. ¿Usted cree que eso es bello? ¿Usted cree que eso está bien? ¿Usted cree que eso es del Espíritu Santo? ¿Qué usted cree? ¿Qué usted piensa?
And this is a beautiful thing when people are able to overcome their feelings of murmuring or of not having hope, because they are fueled by hope. They are looking at the finish line of what they are wanting to do, which is to be near Jesus. Amén, claro que no, como dijo Jacqueline y Harrison, no, no. Entonces, si sabemos que no, entonces tenemos que decirle al Señor, Señor, llénanos de ese espíritu positivo, llénanos para motivar a alguien. Usted no sabe qué persona salió de su casa el sábado, qué familia, qué esposo, qué esposa, qué hijo, qué amigo, qué hermano, llegó a la iglesia vacío, o dejó en su problema un conflicto, o dejó en su hogar una situación difícil, y llega a la iglesia a buscar un bálsamo, llega a la iglesia a buscar un oasis. Entonces es nuestro deber orar, es nuestro deber motivar, es nuestro deber ayudar, es nuestro deber que en el Espíritu Santo hablarle a esa persona de Cristo Jesús, que vean que nosotros somos amigos y hermanos en Cristo Jesús y que somos motivadores del reino de Dios, que somos motivadores del reino de Dios. ¿Ven la diferencia? Una vez más voy a decirlo, iglesia. No voy a decir eso. Nosotros somos motivadores del reino de Dios. Animamos a que la persona siga a Cristo Jesús. Amén. Pero no podemos caer en la página del enemigo. Nosotros no somos esa persona. Nosotros somos hijos. Ay, Javier, perdóname, Javier. Nosotros somos hijo e hija de un príncipe grande y poderoso. So we being the members of the church, we can use this example to motivate others. We are the ones that are showing what Christ is doing through us. So you have people coming to your church, you don't know what their situation is. Give them hope, give them a welcome, give them a reason to continue to come to church, to be able to be received by brethren that care. Amén. Así que dígale al Señor ahí donde usted está, Señor, yo quiero que el próximo sábado, cuando me toque ir a la iglesia, ya sea de Caparra, de First English y de Roosevelt, cuando yo vaya a la iglesia, Señor, una persona, un motivador, una motivadora de tu reino, tener una sonrisa para todo el mundo, Señor. Alguien va a necesitar de mi sonrisa, alguien va a necesitar de mi saludo, alguien va a necesitar de mi palabra de bendición. Diga a la persona que usted vea el próximo sábado, Dios te bendiga, te extrañaba, he estado orando por ti, por tu linda familia. Qué cosa más bella cuando nosotros motivamos a los demás. So be that motivator in church. Smile, let them know why you're there. Let people know that you're going to church on Sabbath. Let them feel that they're in the right place, and they give them that motivation that will make them be strong in their faith. Amén. Déjame decirte, iglesia, solamente hay una forma de seguir a Jesús. No hay dos formas, es una sola. Es la forma de agradar a Cristo en el Espíritu. Entonces nosotros seguimos a Cristo Jesús, pero si nosotros nos agradamos a Jesús en el Espíritu, nosotros no estamos siguiendo a Jesús. Podemos ser creyentes y devotos, muy buenos creyentes, porque los fariseos y los saduceos eran creyentes. Saulo era un creyente fiel en Jehová, pero no seguía a Jesús en el Espíritu. ¿Ves la diferencia? So there's only one way to be saved, and it's through salvation through the Spirit. You could be a faithful believer, but it doesn't mean that you're believing in Jesus. And it doesn't mean that you're faithful to Him. You may be faithful to your beliefs. Amén. Así que al Espíritu Santo, sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la deidad, el plan de ellos es que nosotros sigamos a Jesús en el Espíritu, que nosotros tengamos ese espíritu de apoyo, ese espíritu de ánimo, ese espíritu de ayudar a los demás, ese espíritu de consuelo, ese espíritu de palabra positiva en todo momento. Es lo que el Espíritu Santo quiere. Entonces ahí se ve la diferencia entre aquellos que siguen a Jesús en el Espíritu y aquellos que le siguen meramente por tradición. Pero que le sigue a Jesús por meramente tradición y comete cosas que no debe cometer, no está siguiendo a Jesús, está siguiendo a sí mismo. So let the Holy Spirit move you and allow you to be a true follower of Christ. Show this and demonstrate this to everyone. It may be that you are a believer, but
you really are just faithful to yourself. Don't do that. Amén. Entonces, miren cómo dice la palabra que sigue aquí, ¿verdad? Dice en el verso 11, dice, y él los recibió. O sea, no dice y los discípulos recibieron. Si él, o sea, Jesús lo recibió. Ahora, ¿cómo usted se imagina cómo Jesús lo recibió? ¿Usted cree que Jesús lo recibió molesto? Con una cara, yo estoy cansado. ¿Para qué vienen a buscarme ahora? ¿No vieron que me monté en una barca y me fui aparte con mi discípulo porque quiero estar a sola con ellos? ¿Usted cree que esa fue la actitud de Jesús? And as we see in verse 11, and he received them and spake unto them. So we don't see that he had a bad mood or that he put on a grumpy face. So he says, like, look, I want to be alone with my disciples. Give us a break. Ay, dime. Así que, ¿cómo tú crees que Jesús lo recibió? Con una sonrisa, con gozo, con alegría. Cuando ellos vieron a ese Jesús amoroso, perdonador, a ese Jesús de verdad que la vida en sí mismo, ellos estaban contentos porque ellos fueron a buscar a Jesús. Ese padre que llevaba a ese hijo cuando llegó, le dijo, aquí te entrego a mi hijo. Ese esposo cuando llevaba a sus esposas con su condición física, le dijo, maestro, aquí te entrego a mi esposa. Ese abuelo cuando llevó a ese nieto con su condición física, le dijo, maestro, aquí te entrego a mi nieto. Esa esposa que estaba guiando a su esposo ciego, cuando le dijo, maestro, aquí te entrego a mi esposo ciego. Ese hermano cuando llevó a su hermano paralítico que no podía caminar, le dijo, maestro, aquí te entrego a mi hermano. Ese amigo que llevó a su amigo con su condición física, le dijo, maestro, aquí te entrego a mi amigo. Aquí, y eso es lo que somos, iglesia, y así debemos ser. Y Jesús dice la palabra que lo recibió, no lo rechazó, sino que lo recibió. Jesús dice, el que a mí me llama, dice él, ahí estaré, aclama a mí y yo responderé. Jesús no va a rechazar a nadie. So Jesus was receiving them. How do you think it would be? He would be receiving them with a smile. He would be receiving them with a loving kindness. He would be receiving them like a long lost friend or relative. This is the joy that was being felt as they were seeing Jesus. Amén. Así que ese padre llevó a su hijo y le dijo, aquí te entrego a mi hijo, sánamelo. Ese esposo le dijo a Jesús, Jesús, aquí te entrego a mi esposa, sánamela. Aquí ese abuelo le fue a donde Jesús, le dijo, Jesús, aquí te entrego a mi nieto, sánamelo. Ese amigo llevó a su amigo, le dijo a Jesús, Jesús, aquí te entrego a mi amigo, sánamelo. Gloria a Dios. So we have people that were taking the people that were their spouses, that they were their children, that they were their grandparents taking their grandchildren, friends taking a friend. These are people that said, dear Lord, here is my friend, here is my wife, here's my husband, here is my child, heal them. Amén, gloria a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Señor, te entrego mi vida, sáname. Señor, te entrego mi hogar, bendícelo. Señor, te entrego mi vecino, Señor, cámbialo, transfórmalo. Señor, te entrego mi iglesia, Señor, bendícenos grandemente, que seamos un pueblo de bendición, que seamos una iglesia de ayudar a los demás, de amar a los demás. ¡Qué bendición! Dice la Biblia que Jesús lo recibió. Con ese gozo, con esa alegría, y lo recibió y lo abrazó y lo sanó a todo. And so imagine that you say, dear Lord, receive my neighbor and heal them. Dear Lord, receive my friend and heal them. Receive my roommate, my child, anyone, and you give them to Jesus to transform them. Amén, como dice Jacqueline ahí, amén, gloria a Dios, bendiciones. Iglesia, Dios no ha llamado para hacer una bendición. Dios no ha llamado para ayudar a los demás. Esa es la misión por la cual Dios nos ha llamado. So God has called us to bless us, but to be able to share this blessing with others. Amén. Dice Abraham ahí, amén. Claro que sí, esa es la función de nosotros como iglesia.
Esa es la función de nosotros como hijo e hija de Dios, de ser una bendición para los demás. Porque déjame decirte, si tú sigues a Jesús, usted es una bendición para los demás. Diga, a donde usted está, diga. Yo sigo a Jesús en el Espíritu, una bendición para los demás. Yo In soy being una a bendición follower para los demás. of Jesus, you are a blessing for others. Amén. Say it to yourself, believe it yourself. Wherever you are, you're a blessing for others. Amén. Somos una bendición para los demás. Amén. Amén. You are a blessing for others. Amen. Entonces, sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces dice que empezó a enseñarle, a predicarle del reino de Dios. ¿En qué consiste el reino de Dios? Déjame decirte, iglesia que me escucha, que el reino de Dios consiste en el plan de salvación. El reino de Dios consiste en el mensaje de Cristo Jesús. Ese es el mensaje del reino de Dios. O sea, cada reino, cada imperio tiene un mensaje, tiene un logo, pero el mensaje del reino de Dios es Cristo Jesús. Aleluya. So all messages have an answer to them, but the message of Jesus is heaven. Hallelujah. Amén. Usted en el mensaje del reino de Dios, ¿usted cree que Jesús le enseñó que se amaran unos a los otros? In the message of the kingdom of God, do you believe that Jesus told you to love one another? ¿Usted cree que en el mensaje del reino de Dios Jesús le enseñó que se perdonaran mutuamente el uno al otro? Do you believe that in the message of the kingdom of God, Jesus asked to forgive each other? ¿Usted cree que en el mensaje del reino de Dios que Jesús lo está predicando aquí, a Jesús le enseñó a que se ayudaran mutuamente el uno y al otro, del uno al otro? Do you believe that in the message about the kingdom of God that Jesus asked for you to help one another? ¿Usted cree que sí? Amén. Así que de eso consiste el evangelio del reino de Dios, iglesia. De eso consiste de Cristo Jesús. Es Jesús el centro de ese mensaje. So this is what the message consists of. That Jesus is the center of that message. Así que Jesús aquí hace dos cosas. Si le leemos una vez más el verso 6, ¿qué hicieron los discípulos? Y leemos aquí el verso 11, encontramos las mismas dos cosas. Vamos a leer una vez más del verso 6. So if we look at verse 6 again, we will see that it ties in neatly with verse 11. Dice el verso 6. Y saliendo recorrieron las aldeas, anunciaron el evangelio y sanaron por todas partes. And verse 6 says, and they departed and went through the towns, preaching the gospel and healing everywhere. Entonces dice el verso 11, y lo recibió, dice, le habló del reino de Dios y sanó a los que necesitaban curación. Lo mismo, las dos cosas. Predicó el evangelio de Dios y sanó a los enfermos. Lo mismo que hicieron los discípulos es lo que Jesús hace. Los discípulos los hicieron porque Jesús le dio el poder para hacer estas dos cosas. So in verse 11 it says, and he received them and spake unto them of the kingdom of God. And so this is, and healed them that they needed healing. So what the apostles did was the same. And they did this because Jesus gave them the power to do so. And this is what he was about. Así que si nosotros recibimos el poder de Dios, es para hacer esas dos cosas. Si nosotros recibimos el poder de Dios, es para predicar el evangelio de Dios. Es para predicar ese evangelio, que consiste en la gracia de Cristo Jesús. El evangelio de Dios no consiste en otra cosa, no puede ser otras cosas, iglesia. So if Jesus gives us the power to preach, we need to understand that we are preaching about him. We're preaching, there's nothing else that really is important that we are preaching about. And this is what we were going to lead us to be able to preach about heaven.
Y la gente, yo me imagino yo estando allí en esta multitud, porque yo le digo a veces al Espíritu, acércame lo más posible que yo pueda respirar esa atmósfera, ese clima, y no pude estar, ¿verdad? Pero la historia se repite y Él nos ayuda al Espíritu Santo a acercarnos lo más posible por fe a la historia. And so I think of this story, and I ask the Holy Spirit to tell me, can you allow me to feel, to perceive what they were feeling in that day? Because I wasn't able to go there, correct? But I want you to feel what they were feeling. Me imagino a ese niño allí escuchando a Jesús. Me imagino allí esa madre que fue sanada por Jesús. Yo me imagino a ese padre sanado, a ese abuelo, sanada, esa multitud sanada, y ahora escuchando el evangelio del reino de Dios a los pies de Jesús. Qué maravilla, qué privilegio, qué gozo. I can imagine these children being healed, these husbands and wives being healed after hearing the word of God. And imagine if you're in this, you're hearing the gospel directly from Jesus. What a delight. Así que había un silencio total, solamente escuchando a una sola persona. Había respeto, escuchando solamente a una persona. Y ese silencio que había entre tanta multitud, porque tenían hambre y sed de escuchar el evangelio de Dios. Y allí no había persona interrumpiendo. Allí no había, cállate, que no me dejes escuchar. No había eso. Allí no había, espérate que tengo que ir al baño. Espérate que mira, que no me deja ver, baja la cabeza tú, muchacho. No había nada de eso. Había un respeto, había una armonía, porque estaban en el espíritu escuchando al maestro de los maestros, predicando y enseñando acerca del reino de Dios. Aleluya. And do you imagine that there was a silence there? There was a stillness because there was only one person speaking and everybody was attentive. And there wasn't the sound of interruptions or someone saying, wait, I have to go to the washroom, or, oh, you're in my way. This was a respect that was being given to the word that was coming from Jesus. Amén. Cuando vamos a la iglesia a escuchar a Dios, salimos fortalecidos, salimos alimentados. Cuando vamos a la iglesia a escuchar a hombres, salimos lamentablemente desnutridos. Lleno, pero desnutridos. Esas personas que están llenas, pero desnutridos, así pasa. Por favor, cuando usted vaya a la iglesia, vaya a escuchar a Dios, no a hombres. When we go to church to listen to God, we come out of there vitalized. We come out of there fulfilled. When we go to church to listen to the words of a person, we leave there full but not satisfied. Don't go to church to listen to men or women. Go there to listen to God. Vaya a la iglesia a alabar a Dios. Vaya a la iglesia a glorificar el nombre de Dios. Vaya a la iglesia a seguir a Dios. Go to church to glorify God, to praise His name. Amén. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 12. Posiblemente me quede hasta aquí hoy. Hasta en el verso 12 dice, el día empezaba a declinar. We reached verse 12. We may just end it here tonight. And it says, and the day began to wear away. Entonces los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron, despide a la gente. Así que quien llega el momento para interrumpen acá, son los discípulos de Jesús. Si usted analiza esto con mucho cuidado, los discípulos de Jesús son los que interrumpen a Jesús. And so we see here that the disciples of Jesus are those that are interrupting Jesus. Y la petición de ellos es, despide a la multitud. And they say to him, send the multitude away. Y la razón por la cual ellos le piden a Jesús que despide a la multitud por dos razones. Uno, porque ya estaba empezando a declinar el día y eran demasiadas personas y no había para alimentarlo. And there's two reasons why they asked him to send them away. One is that it was starting to become dark, and second, that they had to go get something to eat.
Así que los discípulos tenían en su mente comida. En pocas palabras, estaban preocupados por la comida y estaban preocupados por el tiempo, la hora. So in other words, the disciples were concerned mainly about what to eat and the time. No sé si usted ha escuchado o ha visto que a veces cuando son las 12 ya se nos va el ánimo de escuchar la palabra de Dios porque estamos preocupados en qué comer. ¿Ve? Porque nuestra cultura es que a las 12 le echamos algo a la barriga, ¿verdad? Y nuestro culto termina, el horario que termina a las 12. Así es que es un reto que tenemos ahí. La realidad, eso hay que analizarlo. Pero lamentablemente hay personas que cuando ya son las 12 se desconectan. So do you notice that while we were in church, that when 12 o'clock rolls around, people are already thinking about eating and they want to get going. And we live in a culture where at 12 o'clock we have to put something in our stomach. But that's not the reality. It might mean that it'll go past as long as the message is going on. Así que cuando voy a avanzar, porque quiero llegar nada más al verso 2 esta noche, dice la palabra de Dios. Así que para que vayan a las aldeas y campos alrededor y busquen comida, aquí estamos en un lugar solitario. So as we wrap up verse 12, send the multitude away that they may go into the towns and country round about and lodge and get victuals, for we are here in a desert place. Yo creo que me quedan 3 minutos, seguí mi reloj. Vamos a tocar parte del versículo 13, aunque no termine por el tiempo que me quedan 3 minutos. I think I have 3 minutes, but we're going to touch verse 13. Dice, pero Jesús le dijo, dale vosotros de comer. But he said unto them, give ye them to eat. Me imagino yo que ellos se miraron el uno al otro, como dice, pero ¿y de dónde? ¿De dónde vamos a sacar para alimentar a esta gente? O sea, aquí vemos que en realidad quienes están interesados en que ellos coman son los discípulos. Entonces Jesús le dice, ustedes están interesados en que ellos coman, entonces denle ustedes de comer. And so they might look at each other and say, where are we going to get this food? Entonces, si no se acuerda, no olvide, por favor, que en el capítulo, versículo 1 y versículo 2, cuando Jesús lo envió, le dio dos cosas, le dio autoridad y le dio poder. Así que Jesús le está diciendo a ellos ahora, ustedes tienen poder, tienen autoridad, denle ustedes de comer. So Jesus had told them in verses 1 and 2 that he gave them power and authority. And so now he's telling them, give them to eat. ¿Qué hizo a Josué cuando sabía que tenía que el sol pararse y no podía seguir? Josué no le dijo ahí a Jehová, te voy a hacer una petición para que el sol pare. No, Josué dijo, sol detente. Dio una orden al sol que se detenga. ¿Verdad? Elías, cuando dijo que no iba a llover por el periodo de tiempo, Elías no le dijo a Jesús, a Dios, te voy a hacer una petición para que deje de llover. No, Elías proclamó y dijo con su boca, con el poder que Dios le dio, lluvia. En pocas palabras, aquí no va a llover, y no llovió por el tiempo que dijo Elías. Aquí pasa lo mismo. Jesús le dijo, dale vosotros de comer y punto. So Jesus gave them a power and authority to do these things. And so if you go back to Joshua, and he was told to stop the sun, he did not ask God, how do I go about stopping the sun? He said, the sun will stop at this moment. When Elijah was giving the authority to make it stop to rain, he proclaimed that it won't rain. So this is a command that they give. Déjame decirte, iglesia, que me escucha, que Dios nos ha dado el poder para amar. Dios nos ha dado el poder para perdonar. Dios nos ha dado el poder para restaurar. Dios nos ha dado el poder para ayudar. Dios nos ha dado el poder para seguir hacia adelante en el nombre del Señor. Por eso, dale vosotros de comer. Hoy en día favorece más un amor, un perdón, una gracia, un pedazo de pan. Nosotros no necesitamos pan porque de una manera u otra, si no trabajamos, el sistema no alimenta. Hoy en día que tenemos que estar la nevera llena, pero posiblemente estamos vacíos porque ¿qué tiempo hace que no nos dan un abrazo? ¿Qué tiempo hace
hace que no nos dan una sonrisa? ¿Qué tiempo hace que no nos alimentan de amor y de gracia y de perdón? Y estamos secos de eso, pero Dios nos ha dado el poder para eso. Jesus has given, or God has given us the power to love. He's given us the power to forgive. Now, how many of us measure ourselves by what we have in the refrigerator? So you could have a full refrigerator, but you have lost the power to forgive and to love and to get and to feel what it is like to be embraced. Simplemente usted abre su nevera y va a encontrar la nevera, si no está llena, media llena, pero hay algo en esa nevera. Posiblemente hay algo, y si no hay, y sin su nevera no hay nada, llámeme. O llame al primer anciano, o llame al tesorero de la iglesia X. Si usted tiene su nevera llena, que no tiene nada que comer, haga lo posible, llame al director de ADRA, ya sea de Fresh English, de Roosevelt y de Caparra, y de una manera u otra, Dios nos va a ayudar para ponerle algo en esa nevera. Pero hay algo que Dios quiere que nosotros demos, que usted dé. Aunque usted tenga su nevera vacía, usted puede dar amor, puede dar gracia, puede dar perdón en nombre del Señor. So maybe you have a refrigerator that's full. What if you have one that is not full? Well, you can call your first elder. You can call your pastor. You can call ADRA. We will make it. Let me know, and we will make sure that you have something to eat in the refrigerator. But this is not about that. This is about being able to love and being able to be forgiving. You have the power of that. Amén, iglesia. Esa es amén, como dice Benita, Dios te bendiga, Benita, amén. Hemos sido llamados para eso, para alimentar, un alimento que es en el espíritu. Es una cosa que consuele más a una persona, que lo animen, que lo ayuden, que le den una gracia, el perdón, que le hablen de Cristo Jesús. Eso se alimenta los tuétanos de los huesos. Lo demás, la nevera alimenta la barriga. No estoy diciendo que no coma, por si acaso, coma, pero ese alimento alimenta la barriga, pero el alimento de Cristo alimenta el alma. ¿Ve la diferencia? Alimenta el alma, alimenta el espíritu. Y Dios quiere usarte para que alimente a alguien el espíritu. Aleluya, gloria a Dios. The nourishment that comes from the words of Christ, they feed your soul. The nourishment that comes from the food in your refrigerator feeds your stomach. Dice Angelizo, amén. Dice las palabras, dice, dale vosotros de comer. Iglesia de Caparra, dale vosotros de comer. Iglesia de Roosevelt, dale vosotros de comer. Iglesia de Fresh English, dale vosotros de comer. Vamos a dar comida, vamos a dar banquete, vamos a dar ahí delicia del evangelio de Dios. Que cada vez que se abra la iglesia, el templo de la iglesia adventista del séptimo día, que se le dé un banquete a todo el que llegue por esa iglesia, el que salga por esa iglesia, salga lleno en el espíritu, porque la iglesia lo ha alimentado en el espíritu. Gloria a Dios. Podemos darle banquete de comida, podemos darle pan, podemos darle arroz. Déjame decirte que en 2 o 3 horas hace la digestión, aquello que tiene la digestión rápida, ¿verdad? Hace la digestión y va, y después un toile, lo flocha, lo va a flochar y se va. Pero el alimento en el espíritu, gloria a Dios, permanece para siempre. And Jesus said, give ye them to eat. And so send everyone to the place where they will be fulfilled in their spirit. You may be eating something that will make you satisfied in your stomach, but in 3 hours, it goes down the toilet. Flush, it goes down the toilet. But this nourishment that comes from the words of Jesus is eternal. Amén. Gracias, Javier, por esa traducción. Muy bien. Así es. Dale vosotros de comer, vosotros, usted y yo, la iglesia, vamos a darle de comer. No vamos a ser mequinos en esa área. Dame una sonrisa, dame un aprecio, un perdón, un te quiero, un pastor, estoy orando por ti. Qué motivación cuando una hermana me llama, pastor, estoy orando por usted, estoy orando por la iglesia, pastor, vamos a seguir hacia adelante. Qué cosa más bella, esas son bendiciones que uno recibe de quién, del Espíritu Santo, que uno recibe de quién, del Padre, que uno recibe de quién, del Espíritu Santo, alimento espiritual, lo que queremos. No me traiga un saco de arroz que lo puedo botar ahorita, no me traiga un racimo de plátano que hace poco compré ya 2 racimos de plátano. Tráigame una sonrisa, tráigame
un aprecio. Cuando usted va a llorar allí, ore por su pastor, ore por sus ancianos, ore por la iglesia, ore por los miembros de la iglesia. Eso es lo que queremos, ese alimento. Estamos sedientos de eso, queremos de eso. Give the nourishment which will feed you from the church. I don't want rice. I want the nourishment that comes from the word that will make me healed. Amén. Gloria a Dios, como dijo Benita. Iglesia, yo voy a terminar en el verso 3, y no completo, como dije la primera fase, nada más. Dale vosotros de comer, por favor. Dele usted a alguien alimento de comer. Y me estoy hablando aquí, alimento en el espíritu. El alimento en el espíritu. Dele de comer a alguien. Dele una sonrisa a alguien. Que el mundo carece hoy en día de paz, de tranquilidad. Nos están robando la paz, nos están robando la tranquilidad, se están multiplicando las enfermedades emocionales. Hay hambre de esa área. No, nosotros no estamos para eso, estamos para ayudarla a esa persona, para darle una sonrisa, para darle un aprecio. Cuando usted esté en la fila de un banco, un supermercado, demuestre que usted es diferente, demuestre que usted está lleno de Cristo Jesús, gloria a Dios. So feed everyone. Don't hold back. Give them a smile. Give them hope. Show them that you're different, be it in the supermarket or wherever it may be. May you be able to nourish others through your glow that comes from Jesus within you. Por favor, iglesia, vamos a dar de comer en Cristo Jesús, el alimento espiritual. Los demás Dios se va a encargar también. Mi deseo es que usted sea fortalecido en el espíritu y que usted siga hacia adelante en el nombre de Dios. Que Dios te bendiga. Feed them in a spiritual way, and then God will take care of the rest of the things that concern you. May God bless you. Vamos a orar. Let us Amén. pray. Oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Dear Father, who art in heaven, hallowed be your holy and precious name. Señor, enséñanos a seguirte. Lord, show us how to follow you. Señor, enséñanos a alimentar a otro acerca de Cristo Jesús. Lord, show us how to feed another about Jesus. Mi Dios, pero para yo alimentar a otro, yo tengo que estar alimentado. Para yo alimentar a otro, yo tengo que estar nutrido del pan que es Cristo Amén. Jesús. Lord, in order for me to feed another, I have to be fed myself. I have to be able to take from the spiritual bread that is the word of Jesus Christ. Señor, nadie puede dar lo que no tiene. Pero si tenemos a Jesús, si tenemos ese pan espiritual, vamos a darlo con alegría y con gozo. Amén. Lord, no one can give what they don't have. If we need our nourishment, may it be the word of Jesus. Señor, queremos saciarnos constantemente de ese pan espiritual. Lord, we want to enjoy the spiritual bread constantly. Porque mi esposa va a salir beneficiada cuando yo me nutra de Cristo Jesús. Because Amén. my wife will be benefited when I am feeding from the word of Jesus. Mis hijas van a salir beneficiadas, Señor, cuando yo me nutre de Cristo Jesús. My daughters will be benefited when I nourish myself from the words of Jesus. Nuestros vecinos van a salir beneficiados cuando nosotros nos alimentemos de Cristo Jesús. Our neighbors will come out with benefits when we nourish ourselves with the word of Jesus. Aún también la sociedad se va a beneficiar cuando nosotros nos alimentemos de Cristo Jesús. And society will benefit as well when we are feeding from the word of Jesus. Nuestras iglesias se van a beneficiar nuestra visita cuando vayan a la iglesia, cuando nosotros nos alimentemos de Cristo Jesús. Our churches will benefit from our feeding of the word of Jesus. Por favor, Señor, ayúdanos a seguir hacia adelante y seguir
siendo alimentado por el poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Dear Lord, help us to continue to be nourished from your word. In the name of Jesus, amen.